La historia de los inmigrantes es bien interesante, en especial de algunos de ellos. Por ejemplo, nuestro invitado de hoy ha pasado de ser abogado de un preso político a estar el preso en la misma prisión donde él fue el directivo. Pero que eche el cuento él. Él es Manuel Crobato, tiene un currículum muy extenso. Déjenme ponerme la lupa de los 40, no porque me esté quitando la edad, sino porque hace 40 años que la uso. Es abogado penalista, criminalista, egresado de la Central, escritor, historiador, fue funcionario de seguridad de Estado y penitenciario, fue profesor universitario, es autor de varios libros sobre gerencia y comando, por ejemplo. En fin, que es bastante larga pero lo hizo también como máxima autoridad del penal que le tocó dirigir, que los reos le están agradecidos y no precisamente porque hubiera dado especial piscina, abierto piscinas y negocios, sino porque cumplió con su trabajo. Bienvenido, Grobato. Te escuchamos. ¿Dónde naciste para empezar? ¿Quién eres para seguir? ¿Y cómo piensas ahora sobre lo que está pasando en Venezuela? Bueno, yo nací diagonal al Centro Comercial Millennium, en una casita que todavía existe, que hace 56 años era una pequeña clínica. Como tú dices, me gradué en la UCB, en mi alma mater. No sé cuánto quedará de ella ahorita, porque hace más de 8 años que no pongo un pie ahí, pero sigue siendo lo máximo para nosotros. Ahí me gradué como abogado y me especialicé en el área penal y criminalística porque me fascinaba esa área. De hecho, el primer día de clases en la universidad, yo me había leído ya el Código Penal, el Manual de Derecho Penal y todo porque dije, esa es mi área. ¿Por Y qué esa te fue el interesó? área que Primero, ¿en qué año te graduaste? ¿En qué año empezaste a estudiar? yo empecé a estudiar en el 83, creo que fue. Sí, 83. Ya la crisis del derecho estaba bien fuerte. Estaban las series, las famosas tribus, ¿no? Y demás. ¿Por qué te atrajo el derecho en un país donde el derecho huele a podrido desde hace tiempo y no solamente de ahora? Bueno, yo conocí el derecho por mi padre, que también es abogado. Él es profesor de la universidad en Contaduría y Administración, ya falleció. Y un día llegó a la casa diciendo, se me ocurrió algo interesante. Empecé a estudiar Derecho. Como era profesor, pues tenía la puerta abierta para volver a estudiar. Y él siempre me contaba lo que estudiaba. Y dije, me parece muy interesante, pero lo más interesante es el área del crimen, la investigación del crimen. Y decidí ir por esa área y fue a la que me dediqué mayormente en el ejercicio profesional y también en otras cosas, pues trabajé con la Policía Metropolitana, con la Dirección de Inteligencia del Ejército, aunque ahí era distinto, no era crimen, pero eran investigaciones y análisis de inteligencia. Dirigí una cárcel, entonces siempre estuve en el medio, aparte de haber trabajado en algunas empresas de seguridad, donde está relacionado, porque nuestro problema era prevenir el crimen. Siempre fue mi área. Incluso un área que me fascinó cuando estudiaba era medicina forense, y fui profesor de la materia, quizá la materia más dura de todas las que uno puede ver, porque cuando uno tiene que estudiar la realidad, estamos hablando de ver cadáveres en las peores condiciones, y algunos de mis alumnos casi se me desmayaban porque llevaba la murga. Decía, pues, esto es voluntario, el que quiera, porque esto no es para todo el mundo, esto es para los que queremos ser penalistas y tenemos que entender esto. Lamentablemente, muchos abogados y muchísimos jueces no lo entienden en lo más mínimo y se ven horrores en tribunales por ignorancia y por la falta de intención de aprender. Porque hay cosas que los jueces podrían levantar un teléfono, apuntar a un médico en la morgue y decirle, explícame esto. Pero no, no les interesa y uno ve horrores en los juicios, porque nadie se preocupó por estudiar. Em, ¿Qué en especial le agradeces a tu padre de haberte dicho de esa carrera? Bueno, eh, le agradezco que me haya orientado. Pues, mi orientación era por la carrera de las armas. En realidad yo quería irme a los Estados Unidos a estudiar allá la carrera de las armas, no fue posible. Mi padre me dice, estudia Derecho, que aunque no lo ejerzas, te va a servir. Me pareció interesantísimo. Después, a fin de cuentas, pues pude hacer un poco de lo que quise, ya que estuve en el ejército, en la infantería, de ahí
tuve oportunidad de pasar al batallón de inteligencia y me metí un poco en esa área que me había gustado desde siempre. Soy historiador militar porque es un área que me ha fascinado desde niño. Yo a los 8 o 9 años leía libros sobre temas de la Segunda Guerra Mundial porque me parecía fascinante como pocas cosas. Y después en el derecho, la parte penal, pues de alguna forma también me atrajo. Historiador militar, pero también de los militares venezolanos, de la historia militar venezolana. Mi fuerte es Segunda Guerra Mundial. En eso soy una de las personas que más conoce en Venezuela. Siempre habrá alguno que conozca algo que yo no sé, pero ese ha sido mi tema. Historia en general, conozco un poco de la historia de Venezuela, obviamente, porque no dejé de estudiarla, pero yo me he centrado sobre todo en ese tema en esos 6 terribles y apasionantes años, del Ok, 39 al y 45. llegaste a ser un funcionario penal. ¿En qué cárcel te tocó dirigir y en qué época? Estuve en Yare 1, cuando no existía Yare 3, estaba en Yare 1 y Yare 2. Yare 2 era un anexo que reportaba a Yare 1. Eso fue en el año 99. O sea, con Chávez. Me ofrecieron sí, apenas asumiendo Chávez, me ofrecieron la posibilidad porque una persona que me dijo, necesitamos a alguien técnico para la seguridad, alguien que pueda hacer un trabajo en una cárcel que está hecho un desastre. Y me dijo, en realidad necesitamos un loco como para aceptar ese cargo. Digo, está bien, pero con una condición. Yo no hago política. Si necesitas una declaración política de mi parte, te voy a dejar mi renuncia firmada, porque yo no la voy a hacer. Pero si necesitas un trabajo técnico, hago todo el trabajo técnico que quieras en seguridad. Y me dediqué a eso. Nunca me pidieron hacer nada político, solamente hacer el trabajo del director, que fue el trabajo más exigente que he tenido en mi vida, porque era un trabajo fácil de 80 horas a la semana. Pero tan mal no estaba la situación, por lo menos para algunos presos, porque allí estuvo preso Chávez Frías y recibía visitas constantemente, le permitían inclusive que se pusiera el uniforme militar para recibir a la gente, cuando él no debería habérselo puesto. En fin, tan mal, por lo menos ellos no estaban. Es que había diferentes tipos de presos. Bueno, eso fue otra época. Yo estuve mucho después y ya las cárceles se estaban empezando a descontrolar. Estaban empezando a ingresar armas no en grandes cantidades, pero sí como para que la población reclusa estuviese mejor armada que los funcionarios de custodia. Fue el principio del descontrol. Yo pude controlarlo porque organicé, aprovechando mi experiencia tanto en la policía como en el ejército, redes de inteligencia para saber todo lo que pasaba allá adentro. Entonces siempre tenemos información, en tal parte hay un arma escondida, tal parte tienen droga, tal día van a pasar un paquete de droga, e íbamos haciendo las incautaciones. Pero después de eso se descontroló totalmente. Ahorita en Yare 1 tienen fusiles, que me consta porque los vi desde Yare 3, tienen ametralladoras, oíamos las ráfagas, pero hay cárceles donde yo fui de visita como abogado a ver clientes y me recibían los luceros del PRAN, o sea, no era la guardia ni los custodios los que estaban en la entrada, sino los luceros con un fusil esperando y me decían, abogado, sí, doctor, pase por aquí. No, primero pedían permiso por un walkie-talkie, dice, abogado entrando, y después me decían, puede pasar, pase por aquí, y me llevaban a la sala donde yo iba a ver a mis clientes. Pero esa situación ya se descontroló. De hecho, según me llegaron a decir, y no lo llegué a ver, pero se decía que en Yare 1 tenían inclusive un AT-4, que para hacer una explicación sencilla es como una especie de bazooka, es un arma antitanque. Yo no sé para qué la quieren allá adentro, pero la tienen. Y armas, fusiles, ametralladoras, todas las que puedas desear. Ok, cuánto tiempo estuviste de director de Yare? Estuve como 6 meses hasta que ¿Por qué tan poco tiempo? el agotamiento me venció. Uno, si quiere hacer el trabajo bien, tiene que estar ahí permanentemente, pendiente de todo. Mi esposa me reclamó, me dice, oye, a ver si te veo de vez en cuando, porque yo llegaba en la noche tarde a dormir y a la mañana me levantaba y me iba enseguida y solamente los domingos estaba libre, pero estaba pendiente por teléfono, estaba libre porque el subdirector estaba allá. Entonces es agotador. 80 horas a la semana era algo normal y dije, no, no puedo más. Ya hice mi trabajo, es una cárcel totalmente pacificada, ahora cumplí mi misión. Ahora quiero estar sentado en un escritorio más tranquilo. Pero los que no les importa lo que sucede, el director que estuvo después que yo, una vez fui de comisión a la cárcel, enviado por el director de prisiones, y llego a las 11 de la mañana y me dicen, no está.
¿Y cuándo viene? No, él sale a almorzar, regresa como a las 4 de la tarde, firma 4 documentos y se va. Pero un hombre que estaba como mucho 4 horas en el día dentro de la cárcel. ¿Cómo se puede llevar el control de eso? Si yo llegaba a las 8, 8:30 de la mañana y me iba a las 8 o 9 de la noche. Entonces, evidentemente por eso se descontroló, porque los directores no estaban pendientes, y lo lamento por el que le toque, pero muchos directores realmente no estaban pendientes de su trabajo, sino que hacían el mínimo trabajo indispensable. Y El si que esos me presos enseñó, estaban tan bien armados y metralletas y eran quienes permitían o no entrar a las cárceles, ¿por qué les convenía estar allá adentro y no se escapaban? bueno, hay que diferenciar, cuando yo estuve, lo más que llegaban a tener eran algunos revólveres. Lo que pasa es que la custodia solamente tenía escopetas con perdigón plástico, y entonces no estábamos parejos para pelear. Después sí empezaron a recibir muchas armas, pero ahí adentro ellos controlan muchísimo poder, porque tienen los negocios en la calle, manejan grupos delictivos, robos, secuestros, tráfico de drogas, cobro de vacunas, extorsión, y algunos salen a la calle y en la calle no son nadie, pero mientras están dentro de la cárcel son el hombre poderoso. Aparte, un amigo que estuvo conmigo en Yare 3, un funcionario que estaba porque no pudo, se le complicó un procedimiento, mató a una persona y no pudo demostrar que el procedimiento fue correcto, mató a un delincuente peligroso, pero aún así, él me dice, las cárceles son burdeles de hombres. Hay mujeres que van a las cárceles a buscar hombres, me lo dijo él. Las cárceles abiertas. Las cárceles que están bajo régimen del ministerio no, pero las cárceles donde no hay ningún control era así. Y él me dijo, las mujeres vienen aquí a buscar hombres, entonces algunos estarán ahí porque dicen, aquí tengo poder, aquí tengo armas, aquí tengo dinero, tengo mujeres, ¿para qué voy a salir? En la calle no soy nadie. Ahora, esa confianza que te tenía un gobierno en ese momento todavía no totalitario, sino dictatorial, ¿a qué se debe si no pertenecías ni al partido ni estabas cerca del PSUV? Una persona que estaba ahí, amigo, me dijo que justamente necesitaba un técnico, pero que por favor no hablase mal del gobierno. Él sabía que yo estaba en contra de las ideas del gobierno, pero me dijo, yo sé que tú eres técnicamente bueno en esto. Queremos una persona que sepa hacer el trabajo. Y me buscaron solamente por lo técnico, aunque mi currículum era muy bueno, y cuando él lo presentó en el ministerio dijeron, esta persona la queremos aquí. Y me dijo, viste que tu currículum sirve. Le digo, no, no sirve. Sirve porque tú me presentaste, porque si no me hubiese presentado tú, yo traigo este currículum, yo no mejore, nadie me atiende, pero tú pudiste justificar, presentarme porque mi currículum tiene justificación para un cargo así. ¿Y por qué si empezaste a mejorar la situación de la cárcel e impedir el tráfico de drogas y el tráfico de armas en lo posible, te lo aceptaron los dueños del penal, que son los pranes y demás, y no te mataron para empezar? En aquel entonces los planes no tenían el poder de ahora. Yo tratase de hacer eso en este momento y me matan a los 2 días. Pero ese entonces los funcionarios todavía podían tomar el control si se decidían hacer. La cárcel estaba en una ola de sangre. El director que me entregó tenía 4 muertos por semana, 12 o 13 heridos por semana, y en 22 días que estuvo, tuvo 26 fugados. Yo llegué y empecé a poner orden. En la calle me encontraba algunas veces ex internos míos, me decían gracias, porque gracias a usted estoy vivo. Digo, ¿por qué? Digo, porque usted puso orden y llevó calma otra vez, porque se había descontrolado. Incluso la gran mayoría, salvo uno que otro que no corría peligro porque era un gran pran, que en ese entonces no decían pran, sino cartelugo, con la seña así incluida, tenían miedo porque ¿Con qué sabían que su vida seña? no valía nada. ¿Con qué seña? Sí, cartelugo, Ah, pasando la mano. No se decía pran, sino se decía el cartelugo. Entonces, muchos tenían miedo que ese desorden se los terminase llevando, a pesar de que algunos estaban armados, estaban unidos a alguna banda, pero no dejaba de haber el temor que ese descontrol se los llevase. ahora, se Entonces, en supone que esos una años, cárcel es para que una gente no pague su delito, pero también para que cuando salga de la cárcel no vuelva a repetirse y no se vuelva a meterse en el mundo del crimen. Y entonces ahí
tienen la posibilidad de estudiar y de trabajar también. Eso existía en las cárceles Sí venezolanas. existía, sí existía. De hecho, estoy escribiendo un libro donde cuento esas cosas. Tuve un interno que estaba condenado a 30 años por secuestro y homicidio, el caso del, creo que era sobrino de Álvarez Paz, pero él llegó a la cárcel siendo apenas graduado de primaria. Estudió la secundaria, estudió en la Universidad Nacional Abierta, Ingeniería de Sistemas y Administración, sacó 2 licenciaturas y daba clases en la unidad educativa del penal. Cuando una vez que tuvimos visita de jueces, yo les presenté el caso y me dijeron, el crimen es horrible. Digo, sí, es horrible, pero más esfuerzo que el que ha hecho este hombre para tratar de mejorar es difícil. Si no le vamos a dar una oportunidad a alguien que hizo 2 licenciaturas en la cárcel, cuando la gran mayoría no hacen ni una, estando en libertad, creo que les estamos diciendo que no vale la pena el esfuerzo. Entonces, algunos se dedicaban a trabajar, pero no había realmente apoyo para los que saliesen. Por ejemplo, mi cocinero, él era famoso en el ministerio y de hecho los funcionarios me decían, voy tal día a tu cárcel para que le digas a tu cocinero que prepare algo bueno. Él quería montar un comedor y no tenemos ninguna duda que habría tenido éxito, pero no tuvo ningún apoyo y volvió a caer en el crimen. Si él hubiese podido instalar su comedor, estoy seguro que no habría vuelto a caer. Y eso sucede. No voy a disculparlos a todos porque hay algunos que son delincuentes profesionales y no saben vivir sin el crimen. Había un barbero allá en Yare que él me cortaba el pelo cada 2 semanas y lo hacía bien, pero después que salió lo mataron en un asalto. Estaba saltando una camionetica y lo mataron. Entonces, muchos no se regeneran, pero los que podrían regenerarse no tienen ni siquiera la oportunidad, lamentablemente. ¿Y pudiste conseguir una amistad entre ellos que te confesaran, ¿no? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Por qué se metieron en el crimen? ¿Qué sienten? ¿Cuáles son sus valores? Sí, fíjate, eh, tuve un interno que era mi ordenanza. Él había sido custodio penitenciario y estaba porque trató de pasar un alijo de drogas a la cárcel. Cuando le pregunté por qué, me dijo que él había tenido un problema grave familiar. Su hijo necesitaba dinero urgente para cuestiones médicas y le dijo al director que si lo podía ayudar. Y el director le dijo, arréglate como puedas. Y él se arregló como pudo, pero no funcionó. Esa es una persona que si hubiese buscado la forma de darle una mano, no lo habría hecho. Pero él dijo, bueno, tengo que salvar la vida de mi hijo e hizo lo único que tenía en las manos en ese momento. Cometió un error. Creo que él no volvió a caer. Tiempo después lo vi y estaba por buen camino. Tuve 2 personas que estaban presos porque la policía no atendió sus casos. Uno le robaron su negocio, se lo desvalijaron completamente. Las personas que lo robaron montaron una tienda con lo que le robaron a él y todos lo sabían y la policía no actuaba. Y él quedó absolutamente en quiebra, quedó en la calle, casi en la indigencia. Y como la policía no actuaba, buscó una pistola y mató a los ladrones. Si la policía hubiese actuado, eso no habría sucedido. Tuve otro que en un asalto le dispararon a él, perdió una pierna, mataron a su esposa que estaba embarazada y perdió el bebé. La policía no actuó debidamente, él les dijo, fueron fulano, fulano y fulano, están todos ubicados. Nada, agarró una pistola y los mató. Después de matarlos, con una comisaría dijo, mira, con esta pistola acabo de matar a fulano, fulano y matado, mengano, que fueron los que mataron a mi esposa y a mi bebé. ¿Es correcto? No. ¿Qué le puedo decir? Entonces también hay veces que el problema es que no hay una respuesta del Estado a cosas, a peticiones de justicia. Pero eso es una Entonces minoría, la también mayoría es eso así. no. Hay muchos que simplemente son delincuentes, porque ¿Qué es ser no se les simplemente ocurre que pueden, delincuente? bueno, son personas que no se les ocurre que pueden hacer otra cosa, que como ahorita que uno ve que hay profesores que dicen que le preguntan a los niños, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? No, yo quiero ser el malandro, porque el malandro de barrio es el que tiene la mejor moto, la mejor jeva y tiene una pistola. Bueno, el problema también es eso. Hay muchos que no tienen ninguna opción, no se les da ninguna opción y no tienen una formación moral para decir, bueno, esto está mal, yo voy a tratar de hacer algo bueno. Entonces, es una cantidad de cosas que los van llevando. ¿Son víctimas de la sociedad? Tampoco creo que tanto, porque todos sabemos que matar y robar es malo, no hace falta mucho para entender, pero lo hacen porque dicen, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Yo no tengo nada que hacer, yo voy a robar o voy a ¿Tienen vender droga. remordimientos o no tienen remordimiento? La gran mayoría no.
hay uno que Pasemos era ahora, sicario. perdona que te interrumpa, porque se nos está acabando el tiempo y yo anuncié tu caso. Una persona que pasa de ser la máxima autoridad en Yare a ser preso en Yare. Cuéntame qué pasó, cómo tú caíste en Yare, pero ya como preso. Vamos a avanzar 5 segundos con algo. Hubo un preso que era sicario y me dijo, el primero te asusta, el segundo lo tomas con más calma, el tercero no te preocupa, el cuarto en adelante es costumbre, hablando de los pueblos. Bueno, así son muchos de ellos. ¿Cómo caí yo en Yare? Bueno, yo no me imagino cómo terminé cayendo en Yare, cuál era la intención. O puedo pensar mal y decir que la intención era que los presos me matasen. Cuando llegué allá, después que fui a defender a unas personas que le estaban allanando su casa indebidamente, con una orden de allanamiento vencida. Cuando voy a la comisaría con los funcionarios, me dicen, bueno, doctor, pero usted también está detenido. Yo soy el abogado, yo llegué después que ustedes, yo ni siquiera estaba en el sitio, a mí me llamaron como abogado y consta en el acta que yo soy el abogado. Sí, pero son instrucciones superiores. Después me dijeron que se había dado orden de detener a un defensor de derechos humanos para ver si aprendíamos la lección, porque los sustos que habían dado a los grupos de abogados que defendíamos los muchachos en tribunales en la Bolívar del 14 no habían funcionado. Yo di la oportunidad y simplemente por eso me llevaron. Después de tenerme una semana en el BAE de San Agustín y después me pasaron a capturas, decidieron enviarnos a cárceles comunes y me enviaron a Yare. Algunos dicen que fue para ver si los presos me mataban, porque si llegaba a la cárcel donde yo había sido director, los presos podían tener cuentas pendientes conmigo. Otros dicen que más bien, como hay funcionarios que me conocían, que habían servido bajo mis órdenes, pues me darían una mano, porque dirían, este fue mi jefe. Cuando llegué una noche, a la medianoche, al día siguiente a la mañana, en el número, en el conteo de presos, se me acerca un preso bastante feo y mal encarado y me dice, ¿es verdad que usted fue director? Abajo en la sede principal, porque Yare 3 está en una colina y desde ahí se ve Yare 1. Yo me quedo sin decir nada, asustado, dije, bueno, me mataron. Y él me dice, no diga nada, con la cara ya me lo dijo, no se preocupe, usted aquí tiene amigos. Como 3 semanas después, se enteraron todos en la cárcel que yo había sido director porque lo comentaron en las noticias y tenían un televisor y lo vieron. Entonces yo le pregunto, mira, ¿cómo lo supiste? Es que cuando usted llegó, porque mi caso fue muy sonado en su momento, algunos de su antigua población, o sea, los presos que habían estado bajo mi custodia, llamaron para decir que usted había sido muy duro, pero que nunca había sido injusto y que inclusive había tratado de controlar los desmanes que hacía la Guardia Nacional. Entonces, que a pesar que no estaban muy contentos con todo lo que yo había hecho, que me dejasen tranquilo porque yo los había tratado con justicia. Y es algo que tienen los presos. Tienen un sentido de justicia bastante particular. Si tú miras feo a un preso gratis, te ganaste un enemigo. Pero si él hizo algo y él sabe que el funcionario lo debe castigar, lo toma con calma, no se lo toma como personal y dice, bueno, yo lo hice, ¿qué voy a hacer? Entonces, lo toman así y eso fue lo que me salvó, que los presos dijeron, no, bueno, el director nunca fue injusto y nunca abusó, así que dejémoslo tranquilo, vamos a pagarle el favor que nos hizo no matándolo. Digo, bueno, ¿Cuánto fue tiempo bastante estuviste bueno. preso? En Yare 1 estuve como 10 meses, perdón, en Yare 3 estuve como 10 meses. Después, por problemas graves de salud, me enviaron a prisión domiciliaria. Tenía una lesión de columna muy seria. De hecho, ahorita tengo 12 piezas de titanio en la espalda para reconstruirme la espalda. Tuve un principio de cáncer, yo había sufrido ya de cáncer de piel, una cantidad de cosas. Entonces se decidió enviarme a mi casa para que me recuperase, porque me habían presentado en televisión el día que me detuvieron en el más perfecto estado. Si un par de horas antes yo estaba en mi casa durmiendo, yo estaba perfecto. Entonces dijeron que era mejor que yo me fuese a recuperar porque yo estaba próximo a quedar inválido. Yo casi Pero no ¿y podía cuánto caminar. tiempo en total y qué alegaron para que estuvieras tantos meses preso? Me acusaron de varias cosas que eran insostenibles, no porque, por el hecho de que no hubiese pruebas, sino porque eran absurdas, como por ejemplo, dijeron que yo estuve en una reunión en abril del 2014 donde convencí a todos los que estaban ahí para que protestasen. Entonces yo era el instigador de las guarimbas. A los que estaban ahí los acusaron de haber protestado en el mismo expediente que a mí desde febrero. Yo digo, bueno, entonces yo viajé en el tiempo, yo los obligué a que hicieran algo que ya habían hecho. Eso es completamente absurdo y nunca pudieron dar una respuesta lógica a eso.
como también dijeron que yo tenía una asociación para delinquir con algunos de los que estaban en mi expediente, porque tenían mi teléfono guardado en la agenda de sus teléfonos. Y, por supuesto, mis clientes tienen mi teléfono. Yo, entonces me preocupa, si van a hacer un allanamiento en una cárcel, ¿cuántos presos no tenían mi teléfono guardado porque en algún momento habíamos tenido contacto en mi función de abogado? Y los mismos funcionarios decían que sí, que ellos sabían que mi relación con 3 de ellos era abogado-cliente, pero aún así era una asociación para delinquir porque ellos tenían mi teléfono guardado. Pero Eso fue entonces eso todo. me suena como no que eras un preso político, sino que eras el preso porque te habías ganado enemigos no dentro de los presos de Yare, sino de miembros de la Guardia Nacional o de la policía. Eh, no, yo había hecho denuncias fuertes en los tribunales en estos casos y había dicho, vamos a ir a procesar por torturas a todos los funcionarios que han maltratado a clientes, pero no es más de lo que habían hecho otros. Antes de eso, yo en la Guarimba del 2004, yo aparecí en televisión, creo que contigo justamente, que me acuerdo, porque yo defendí a los guarimeros de Plaza Altamira que estuvieron un mes presos y no había cómo sostenerlo. Y yo dije en televisión, en la primera entrevista que me hicieron en tribunales, son presos políticos porque los agarraron en una protesta política y están presos por eso sin que haya nada en el expediente. Pero que haya sido un ajuste de cuentas de parte de la policía, eh, no creo, porque no había llegado a tanto como para que eso se justificase. Eso más bien todos tenemos entendido que fue un ajuste de cuentas contra la comunidad de abogados defensores, que dijeron, vamos a agarrar a uno y el que pasó por ahí fui yo. Porque tú, Porque yo fui a atender un caso cuando allanaron en la residencia de mi cliente, que era un vecino que vivía a 2 cuadras de mi casa y era un comerciante del cual yo era cliente en condiciones normales. Y después fui a la división de drogas porque habían hecho un equipo especial en la división de drogas para investigar a los guarimberos, porque no tenían suficiente personal, entonces tomaron de todos los departamentos. Cuando estaba en la sede de la PTJ, del 6CPC, como le quieren decir ahora, pero eso es la PTJ para nosotros, en la avenida Urdaneta, me informaron eso, que ya estaba en el edificio. Quizá también porque es muy difícil de tener un abogado cuando está dentro del tribunal ejerciendo la defensa, porque el mismo juez va a decir, bueno, Metico, ¿cómo te vas a ir preso al abogado que está haciendo la defensa? bueno, Pero ahí igualito que te llevaron preso, no estuviera en ninguna defensa. O sea, usted viene sí, aquí a defender a fulanito y usted va preso por defenderlo, punto. Ya está, se acabó. Pero te siguió sí, pero un para ellos era juicio. más fácil, porque yo Te- fui a la comisaría, yo fui a la jefatura de ellos. ok, ¿y te Entonces ahí siguieron dijeron, algún esta es la juicio oportunidad de en esos echarme. 7 meses? ¿Perdón? En esos 7 meses, ¿te siguieron algún juicio? Mira, yo estuve en total 4 años. No Cuatro años llegué a ser, preso. estuve 4 años preso. No tuve audiencia preliminar porque se fue difiriendo continuamente porque no encontraban cómo sustentar la defensa que habíamos hecho. Primero, que a mí me negaron la posibilidad de leer el expediente, tuve que intentar un amparo para poder leer. Ya solamente eso, invalidar el procedimiento desde el primer día, sin contar que desde el primer día era inválida mi detención porque me agarraron sin número de judicial, sin que hubiese ninguna flagrancia, sin nada. Pero aparte de eso, cuando yo pude ver el expediente y yo presenté un escrito de alegatos que lo hice yo mismo, aunque mis abogados eran de primera y amigos personales, pero yo no iba a dejar de presentar mi propio escrito. Digo, bueno, explíquenme cómo yo viajo en el tiempo. Sí. Y ahí dijeron, bueno, Ahora, es interesante que la gente que nos está viendo y le interesa este tema, vean también el programa que hicimos hace un par de días con Julio Schilling, para que él demuestra que es una dictadura, ¿no? Y que es un gobierno totalitario, la diferencia que hay entre uno y otro, que se busca en una dictadura y que se busca con un gobierno totalitario. Es realmente bien interesante. Y él puede ser un buen ejemplo. Pero tú insistes en que tú no estabas conspirando, solamente estabas defendiendo que les correspondía el derecho a la defensa a unos muchachos guarimberos. sí. Yo no estaba conspirando no porque no creyese en eso, sino porque consideré que mi función más importante dentro de la resistencia era la de abogado, porque cualquiera puede tirar piedras, pero no cualquiera puede sentarse en un tribunal a discutir un caso con solidez. Era una función mucho más específica, igual que en la Guarimba del 2004.
sea, yo no tiré piedras, no porque no creyese que no había que tirarle piedras a los guardias nacionales, sino porque soy más importante como abogado que como tirapiedras. Pero como lo dije en tribunal, yo respaldaba total, completa y absolutamente a los guarimberos. De hecho, Ok, viviendo en en Chacao, total, entonces, vuelvo a repetirme, ¿cuántos años estuviste preso? 4 años. Estuve desde el 22 de abril del 2014 hasta la segunda quincena de febrero del 2018, que ¿Y me te escapé. liberan a los 4 años o qué fue lo que pasó al cuarto año? Yo aproveché una falla en la custodia porque en la prisión domiciliaria le habían asignado a Policía Cao, pero el gobierno hostigó tanto a Policía Cao que muchos funcionarios comenzaron a renunciar y no tenían personal para mantener custodia. En principio yo tenía uno o dos policías en la puerta de mi casa todo el tiempo. Llegaron a ser todos amigos porque eran Policía Cao. Al final no tenían personal para poner y un buen día me pasa a visitar un funcionario que había estado antes de guardia ahí. Yo le digo, oye, ¿qué ha sido de fulano y fulano y fulano? Que todos he visto y me dice, no, es que se fue, este lo cambiaron. Digo, con razón no he visto a más nadie de los que estaban siempre. Y él me dijo, es que no queda ni uno de los originales que montamos ahora aquí en el precinto. Y dije, claro, por eso es que no están montando la guardia, porque no saben que hay que montar la guardia, porque habían dejado de hacerlo. Los funcionarios simplemente iban que yo les firmase una asistencia al final porque no había personal. Policacao me dijeron que pasó de 1.100 funcionarios a 100 o 200, como sea, es que no alcanzaban. Y por eso dejaron de hacerlo. Y los que llegaron a ese precinto no sabían que había que montar la guardia. Cuando verifiqué que ese era el detalle, que no sabían, dije, aquí no va a llevar nadie. Y fue el momento que ya tenía una planificación sobre eso, pero saqué a mi esposa con mis hijos para Cúcuta y cuando me mandaron un mensaje en clave que ya estaban en Cúcuta, por cierto, el mensaje en clave era por WhatsApp una pelota de fútbol, que ya habían metido el gol, o sea, estaban allá. Entonces me fui. Ya había medido todas las cámaras de seguridad en Chacao, le había puesto aceite a las rejas del edificio de entrada y salida para que nadie se despertase. Fueron 1.000 detalles. Habíamos visto dónde me podía pasar buscando un vehículo que las cámaras tuviesen. Me afeité, Ok, no me digas quité los cómo, no lentes. digas cómo, no digas cómo. Sí. ¿Cuánto tiempo tardaste en poder salir de Venezuela? Eso fue el mismo día. Yo de un solo jalón nos fuimos hasta el Táchira, hasta San Antonio. El día Ojo, más largo no, de mi no des vida. mucho detalle para que otra gente pueda hacer lo mismo, ¿ok? Bueno, eh, puse más de 12 horas, había conseguido un carnet fronterizo de los que se daban con gente de la resistencia, me consiguieron un carnet chimbo legal, totalmente original, pero hecho por Ujú. ellos. Entonces pasé mostrando el carnet fronterizo, no le prestaron ninguna atención los guardias, ya me habían dado el dato, cuál era la mejor hora, en qué momento, que había cortes de luz, que los guardias estaban aburridos, que ya querían irse, y todo eso estaba planificado porque la gente de resistencia me apoyó y crucé. El último guardia, un momento que me iba a hacer señas, dije, si me llegas a parar, este pobre muchacho la va a parar. Yo me le iba a lanzar encima a reventar. Pero no, de repente alguien lo llamó y dice, fulano, ¿qué pasa? Y ahí yo pasé corriendo. Cuando crucé, que vi que el puente había cambiado en los colores y todo, la iluminación, había una señora al lado mío y le digo, señora, ya estamos en Colombia. Dice, sí, mijo, hace 10 metros que estás en Colombia. Yo le di un abrazo y me dice, ay, todos se emocionan. Y digo, si usted supiera por qué me emociono yo. Pero ahí salí corriendo, bueno, corriendo, salí caminando, le avisé a mi esposa, tomé un taxi para llegar hasta donde ellos estaban y después nos fuimos a Bogotá y Bogotá a Buenos Aires. ¿Qué es ser y a Buenos Aires? Y de Buenos Aires, tú estás ahora en Madrid, ¿no? No, estoy en Alicante, la provincia de Alicante, en España. Me fui de Buenos Aires, Creo que a en pesar de que Alicante mi yo vida... tengo la única prima que me queda. Creo que vive en Correcto. Alicante, por cierto. Mira, ¿qué te iba a decir? ¿Qué es ser un exiliado? Pero ser un exiliado es que te falta todo, porque primero, parientes y amigos, ninguno está acá. Tengo hermanos y primos todos en países distintos. Mis mejores amigos están todos en países distintos, entonces cuando nos vemos es por Zoom. ¿Y qué puedes A uno le hacer hace desde falta. Alicante por Venezuela? Mire, en este momento no veo que se pueda hacer porque la gente perdió la voluntad de luchar, la desesperanza prendida les ganó, la gente ya no No, tiene espérate, interés en la espérate, libertad. espérate, espérate. Yo todos los meses saco a una ONG
que nos habla de las manifestaciones de la gente. Y en todo el país, todos los días hay mínimo 5 o 6 manifestaciones. La Pero ¿sabe gente cuál es el asunto? sigue Que en esas la manifestaciones, calle reclamando sus derechos. en ninguna de esas manifestaciones se dice libertad. Piden agua, electricidad, CLAP, ONAPRE, pero nunca buscan libertad. Y el problema es que hasta que no haya libertad en Venezuela, los sueldos no van a ser dignos, el CLAP va a existir y lo que van a estar es recibiendo migajas, va a faltar el agua, va a faltar la luz, va a faltar todo. O sea, la gente pelea por migajas, pero ya lo original que fue la lucha por la libertad, es decir, vamos a liberar a Venezuela, eso se perdió. Y también la situación geoestratégica ha cambiado mucho con la victoria en Colombia Petro. de Petro, se me fue el nombre de repente. Bueno, eso fue la victoria más grande que pudo tener Nicolás, porque aseguró la frontera más importante de Venezuela, donde se han iniciado casi todas las acciones contra Venezuela a nivel histórico. Yo les he dicho que me recuerda cuando en 1800, cuando el canciller inglés Sir Francis Pym, después de la batalla de Austerlitz, agarró el mapa que tenía de Europa, lo guardó en un mueble y dijo, esta victoria quiere decir que Europa va a ser de Napoleón por lo menos por 10 años. Ok, Bueno, una eso última fue lo que pregunta sucedió. porque nos quedan 30 segundos. ¿Qué añoras de Venezuela? Quiero volver al Ávila, quiero subir al Ávila. Yo fui Boy Scout y quiero volver a subir al Ávila. Gracias entonces por haber estado con nosotros, de verdad que es bien interesante. Bueno, ahí tienen ustedes un inmigrante, tú tienes trabajo allá en Alicante, ¿no? ¿En qué estás trabajando? Estoy haciendo delivery con una empresa que se llama Globo, porque lamentablemente aquí que a uno lo consideren para un trabajo de acuerdo a la formación que tiene es prácticamente imposible. Yo he postulado para trabajos que están de acuerdo a mis experiencias, pero apenas ven y dicen, no, extranjero, y desechan el currículum. Lamentablemente creo que hay mucha discriminación contra el extranjero en ese sentido. ¿O será que les gusta decir, mira, qué bien lava posetas el doctor, o qué bien lava los platos el doctor? Bueno, de verdad, Marcelo Crobato, por haber estado con nosotros y espero que pronto podamos subir al Ávila. ¿Ok? Espero.